El tema de hoy es hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Cuando escuchamos hombres de poca fe, nos vamos y nos acordamos de una vez a los apóstoles, ¿no? Y de hecho, hay varios versículos en los cuales nuestro Señor le habló a los apóstoles y les dijo hombre de poca fe. Pero esto no queda allí, esto no comenzó solamente con los apóstoles. Esto sucedió desde el inicio de la creación. La poca fe. ¿Y por qué comenzó en el inicio de la creación? Sabemos que Eva fue la primera, ¿no? Que cayó al pecado, ¿verdad? Y se dejó dominar por la influencia, por lo que... Bendiciones son tus libros. Amén, amén, mi hermana Rosina. Ahí leí los mensajes. Ahí voy a dar esta enseñanza rápido. Y también para ponerlo a transmitir. Mi hermano Santipe, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano Santipe. Entonces, bueno, como decía, allí Eva fue la primera, ¿no? De que se dejó dominar. Bendiciones, mi hermano, Dios te bendiga. Se dejó dominar por la serpiente, por el mismo Satanás. Y prácticamente ella fue la primera que dudó. La primera que dudó del poder de Dios. La primera que se dejó seducir por las atracciones de Satanás que le puso, ¿no? Pero luego Adán, ¿no? El hombre, la primera... el primer ser humano en la tierra, y también cayó. Permitió que esa fe, esa creencia, esa emuná cayera un poco, ¿no? Y Satanás entró. Recordemos que cuando le abrimos las puertas al enemigo, Satanás entra y hace desastre en nuestras vidas. Si le permitimos una entrada, y él hace desastres. Y por eso, mira todo lo que pasó a la hora de que ellos tropezaron de esa forma, se dieron un duro golpe y fueron expulsados por la desobediencia del paraíso. Cuán bello fuera el paraíso si ellos hubiesen tenido esa resistencia, ¿no? Si ellos no se hubiesen dejado dominar. Cuán hermoso sería, solamente de imaginarse ese paraíso. Wow, sería algo hermoso, precioso. Bueno, sabemos que eso que Dios había hecho para su creación fue triste, porque ellos permitieron que dejara entrar el pecado a este mundo. Bueno, también sabemos que por la fe que muchos tenemos vamos a ser salvos, y hay otro paraíso para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, para que lleguemos a ese paraíso que Dios quiere, ese plan perfecto que Dios quiere para nosotros, no tenemos que ser uno más de esos hombres de poca fe. A medida de la historia se ha visto cómo pueblos, naciones, hombres, mujeres de la historia han caído. Primero por el rechazo de la fe, por no creer en nuestro Dios todopoderoso, Adonai. Se han dejado quebrantar por el enemigo para que los haga ciegos por una mentira, ¿no? Y se entreguen a pasiones vergonzosas, se entreguen a un mundo satánico y que contradigan al Señor.
Y por eso cada vez el mundo va así, ¿no? Empeorando. Por la cantidad de personas que cada vez más se unen a esto. Porque cuando abandonamos y somos de poca fe, el enemigo va introduciendo pecado a nuestras vidas, ¿verdad? Y va contaminando más y más y más y más y más. Entonces, allí es algo que, bueno, triste y doloroso. Y esto lo vemos por las redes sociales, lo vemos en el día a día. Vemos cómo tantos hijos del Señor se han dejado quebrantar y han dudado, a pesar de que Él nos habla, nos enseña, nos dice por dónde vamos. Han dudado estas personas. Entonces, aquí hice un escrito, ¿no? Lo escribí. Dice, ¿por qué muchas veces estamos en el camino correcto y aún así dudamos? ¿Verdad? Es una pregunta. ¿Por qué muchas veces estamos en el camino correcto y aún así dudamos? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa? ¿Por qué debemos dudar si estamos en el camino correcto? ¿Verdad? Sabemos que Satanás te va a atacar. Satanás te va a dar con todo cuando andas en el camino correcto. Satanás te va a poner dudas en tu cabeza. Satanás te va a poner tropiezos a tu vida. Satanás te va a tentar. ¿Por qué? Porque andas en un camino correcto. Por esa razón, muchas veces dudamos. Aunque Dios nos diga en nuestro sentir, en nuestra vida diaria, de que Él está allí con nosotros, Satanás te va a hacer dudar. Pero está en nosotros si permitimos que esa duda crezca. Nosotros podemos ponerle un alto a eso. ¿Y cómo podemos hacerlo? Teniendo fe. No permitir que esa fe sea arrancada. Confiar en que Dios está con nosotros día a día, noche a noche. Aunque estemos en valles de sombra y de muerte, no temeré, no temeré. Porque el Señor está con nosotros. Entonces, recordemos, mis hermanos, deberíamos preocuparnos si somos cristianos o estamos, no sé, vamos a decir, en una religión o estamos en algo y nunca seamos tentados, vivamos una vida plena, sea una vida perfecta. Preocúpate si tu vida no tienes ningún problema. ¿Por qué te debes preocupar? ¿Por qué me preocupo si mi vida es tan perfecta? Preocúpate porque no eres ningún obstáculo para Satanás. Porque Satanás te ve tan débil que dice, no, este no va a ser obstáculo para mí, este igual está perdido. Pero si tú tienes una vida difícil, una vida complicada, una vida de que te tropiezas y te das golpe tras golpe tras golpe, de que a veces decimos, Señor, ¿por qué la carga es tan pesada? Esa carga es pesada porque Dios sabe que tú tienes la capacidad para llevar esa carga al cerro más lejos. Cuando tú tienes fe y le dices a esa montaña, muévete, esa montaña se moverá. Pero esa montaña se mueve cuando tú la tienes en el lomo. Es una carga pesada y tú la mueves con toda esa fe. Tú estás moviendo esa montaña porque tienes fe en Dios y Dios te da la fuerza para que tú levantes como Sansón esa montaña y la muevas. Te da la fuerza de Sansón. Aunque tú dices, la ves tan grande y por segundo muchas veces decimos, no voy a poder. Pero luego te llenas de valor como David y vas a pelear contra ese gigante. Vas a pelear con ese gigante. Nuestras piedras van con fe. Y para que esas piedras puedan pesar, nos vamos y nos inclinamos de rodilla en la presencia del Señor. Y nos metemos en esa intimidad con Dios. Y sin darnos cuenta, libramos una batalla de 1000 y de 10,000. Y saldremos victoriosos.
Y cuando abrimos los ojos que decimos amén y miramos, todos los enemigos están derrotados porque tuviste fe. Pero si no tienes fe, aunque venga un pajarito, un gatito, te va a derrumbar, porque le tienes miedo a todo. Y una de las armas más poderosas de Satanás es el miedo. Por medio del miedo te puede llevar a la intimidación espiritual, te puede meter en dudas, te puede meter tristezas, aflicciones, te puede llevar a hacer pensar de que no eres digno, te puede manipular. Por medio del miedo, una sola arma puede ser letal. Una sola arma de Satanás puede acabar con tu vida, con mi vida y con la vida de aquellas personas que permiten bajar su cabeza y decir no puedo. En nuestras vidas, la palabra no puedo hacerlo no debería existir. En la vida de un verdadero creyente de Yeshua, de Jesucristo, como le dicen muchos todavía, tiene que haber una palabra y es bíblica. Todo lo puedo en Cristo o en Yeshua que me fortalece. Él nos fortalece, Él nos da la vida. Él es el único camino, el mediador entre los hombres y Dios. Él es la conexión perfecta. Somos como esos celulares que necesitan del Wi-Fi para poder navegar. Cuando le introducimos la clave a nuestro Wi-Fi para que nuestros teléfonos anden y tenga esa comunión, esa comunicación, allí comienza a andar, ¿no? Tenemos esa cobertura directa con el Padre por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Los que no lo conocen, porque sé que hay personas que son nuevos, Jesucristo, ¿verdad? Simplemente me encanta decirle su nombre hebreo, porque es hermoso, ¿no? Nombre, sobre todo nombre, para que no se vaya a decir quién es Yeshua, porque sabemos, ¿no?, que siempre hay personas nuevas. Pero lo importante es el amor con quien se lo vamos a decir, con que le dedicamos las cosas. Entonces, seguimos. ¿Por qué cuando Dios nos está hablando, seguimos dudando? Dios te habla a ti y te hace sentir, oye, esta decisión debes tomarla de esta forma. Y tú en tu subconsciente, tú sabes que esa es la forma correcta de hacerla. Pero Satanás te dice, no, lo que pasa es que si la haces así es más difícil, y comienzas a dudar. ¿Por qué le damos entrada al enemigo? ¿Por qué permitimos que el enemigo sea parte de nuestras opiniones, de lo que si ya el Señor nos ha dicho, esta es la forma correcta? ¿Por qué tenemos que escuchar opiniones de terceros en la vida espiritual? Si quien tiene el poder, quien tiene la verdad, es nuestro Dios, ¿por qué a veces prestamos atención a lo que dice el mundo? Muchas veces Dios nos revela que el camino correcto es este, pero Satanás usa a otra persona, a un amigo, a un familiar, y te dice el amigo o el familiar, no, tú estás loco, así no es, hazlo de esta forma. Y preferimos tomar la opción de lo que te está diciendo tu amigo o tu familiar y no lo que Dios te está diciendo. Y por eso muchas veces hay fracasos, porque no tomamos lo que Dios nos dice, pero sí tomamos la palabra de terceros. Recuérdate, Dios debería estar primero, Adonai debería estar primero que todo en tu vida. Si Él es primero en tu vida, Él es ese pilar, esa fortaleza que no permite, no deja que tu simiente sea removido, porque por medio de Él está ese pilar tan firme. Entonces, si Dios está primero en nuestras vidas,
nada nos podrá remover. Y si nosotros tomamos las decisiones que el Señor nos hace sentir verdaderamente, porque uno sabe, uno siente cuando viene algo de Dios. Y si Dios te pone algo en tu vida y tú sabes que viene directamente de Él, no permitas que terceros o cuartos te digan, no, hazlo de esta forma. Porque luego no te quejes cuando en tu vida, en lo que tú estés haciendo, lo que estés planificando, se convierta en un fracaso. ¿Por qué? Porque no tienes cómo luego decirle, Señor, ¿por qué tuve un fracaso en mi vida? El fracaso viene por la desobediencia. Porque si el Señor te puso en tu corazón, hazlo así, que quizás es más difícil, pero es la forma correcta. Las cosas fáciles no vienen de Dios. Recordemos, por eso el evangelio hoy en día está tan corrompido, porque piensan que el evangelio es algo fácil. Piensan que podemos andar por el evangelio cantando la canción de Heidi. Y la canción de Heidi, abuelito, dime tú, es una canción de caricatura, esa es una canción de infancia. Y tenemos que vivir en la madurez, dejar lo infantil, lo inmaduro a un lado y tomar decisiones verdaderamente que vienen directamente del Padre. No simplemente porque tu amigo, tu amiga, tu esposo, tu esposa o cualquiera te dicen, hazlo de esta forma. No. Por eso vienen los fracasos. Por eso vienen los fracasos. Aún cuando Él te da la mano para que camines con Él, dudas. Aquí vamos a recitar un pasaje bíblico. Un pasaje bíblico sobre Pedro, ¿no? Mateo 14, 28, 31. Este es de la versión Reina Valera. Esto fue cuando nuestro maestro Yeshua venía caminando sobre las aguas, ¿verdad? Venía caminando sobre las aguas y Pedro le dice, vamos a leerlo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Yeshua. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Yeshua extendió su mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó Pedro si ya estaba andando sobre las aguas? ¿Por qué Pedro tuvo que haber dudado si ya había pisado el agua y sentía en sus pies que el agua era una especie de algo sólido, ¿no? Como si estuviera tocando el piso. ¿Por qué Pedro dudó? Sintió el viento era fuerte. Pero, ¿sería solamente el viento? ¿O acaso faltaba esa madurez en su corazón? Porque recordemos, no solo Pedro. Hay más pasajes bíblicos donde Tomás creo que fue, ¿no? Cuando Yeshua resucitó de entre los muertos y le dijeron que él había resucitado, él dijo, no, hasta que yo no le meta el dedo en el agujero de la mano o en el costado, yo no creo. Pedro también dudó más adelante cuando negó al Señor. Negó. Y así se ven varios pasajes bíblicos donde sus apóstoles tienen cierta... De hecho, el día de su crucifixión, todos estaban escondidos. Todos de cierta manera estaban dudando de que Dios los protegía. Hasta donde tengo entendido, el único que estuvo en su crucifixión fue Juan. Porque Judas se había ido y se ahorcó. Pedro lo negó
hasta que cantó el gallo. Y luego se sintió tan mal. Los otros escondidos dudaron. Y es triste. Es triste saber que el Señor, a pesar de que te da la mano, te dice: ven conmigo, camina, ven. A pesar de todo esto, siempre nos decimos: no, esto no es así. Buscamos una opción B. Como si Dios fuera Dios y aparte hubiera un Dios B. Dios es nuestra única opción a la salvación. Yeshua es nuestra única opción a la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Recordemos, cuando recitamos el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahí te dice: escucha, Israel, el Señor es uno. Él es uno. No hay más opciones para buscar. Y dudamos, y dudamos, y dudamos. Pero Él te está estirando la mano y diciéndote: oye, yo estoy aquí para salvarte. Estoy aquí para guiarte por el camino correcto. Ven, aquí está mi mano. Pero preferimos buscar el lado más opcional. Y terminamos dándonos golpes. ¿Acaso nos hace falta los golpes? ¿Acaso el dolor de los golpes nos produce placer? ¿Acaso esa terquedad y esas ganas de andar en la mentira, de ser engañados, de que Satanás se burle de nosotros, se ha convertido en una especie de masoquismo espiritual? Será momento estamos en un momento tan cumbre. Es como cuando estamos viendo el capítulo final de María la del Barrio, ¿no? ¡Wow! El capítulo final de María la del Barrio. Y se va a acabar la novela, ¿no? Emocionado porque se va a acabar María la del Barrio. Y muchos estarán riendo. ¿Qué tiene que ver María la del Barrio? Estoy siendo gracioso, ¿no? Discúlpeme que no me salga el chiste. Pero bueno. Entonces, cuando estamos en el capítulo final de una serie, una novela, estamos como que así deberíamos estar, porque estamos viviendo una realidad y estamos llegando al fin de los tiempos. Todo se está debatiendo y que pronto este mundo va a pasar a ser a la historia. Todo este mundo va a quedar en lo que fue, porque pronto se desatará una guerra con cada cristiano creyente en el Señor, donde muchos van a perder la vida, donde muchos van a ser engañados, donde muchos se van a entregar al enemigo para no ser muertos. Y allí no pueden haber hombres de poca fe, porque el que sea hombre de poca fe le va a pasar como le pasó a Eva. Se dejan engañar. Recuerde, la misma palabra te dice que hasta sus escogidos serán engañados. Y el Señor no quiere personas que anden dudando. El Señor no quiere personas que estén dudando de su palabra, de su poder. Él no quiere personas que duden. Porque un cobarde no entrará al reino de los cielos. Porque un cobarde no puede heredar el reino de los cielos. Esfuérzate y sé valiente, te dice el Señor. Es más, el 7 de Josué 1:7 te dice: esfuérzate y sé muy valiente. Él no te dice quédate en tu casa confiando de que solamente vas a ser salvo por la gracia, pero tú no estás haciendo nada por esa gracia. Nos estamos dejando engañar de una gracia, porque hay una gracia que es del Señor por medio de Yeshua en su crucifixión, y hay una gracia conformista que le pertenece a Satanás. Hay una gracia que puedes heredar el reino de los cielos, y una gracia disfrazada con engaños, mentiras, conformismo, que te va a hacer heredar el infierno. Las pailas del infierno es lo que te vas a heredar.
porque te has convertido o me he convertido o nos hemos convertido en personas supuestamente que somos salvos por una gracia que supuestamente tiene que correspondernos sí o sí. Esa gracia que viene de Dios tiene que ir conforme a la obediencia. Somos salvos por la gracia del Señor. Pero luego que somos salvos por la gracia, tenemos que incluir la obediencia. Y por medio de la obediencia podemos saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Ese hombre de poca fe era porque son personas que no aman a Dios verdaderamente. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y si guarda sus mandamientos, Él rogará al Padre para que envíe un consolador para que esté contigo. Hay como, esto se lo he dicho varias veces, hay como un trato allí, ¿no? Si tú me amas y guardas mis mandamientos, ahí yo rogaré al Padre para enviar ese consolador que es el Espíritu de Dios, el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que si tú no lo amas verdaderamente y tú no guardas su palabra, entonces el Espíritu Santo no puede manifestarse en ti. Porque ¿cómo se manifiesta el Espíritu de Dios si tú no lo estás amando? Porque no estás cumpliendo sus mandamientos y sus preceptos. Entonces es algo contradictorio. A que todo lo puedo y nadie me puede decir nada. Eso es un evangelio satánico. Es un evangelio de la prosperidad. Es un evangelio romantizado, poético, que solamente nos dejamos llevar por las emociones, pero las emociones no nos van a salvar. Las emociones no nos van a llevar a poder heredar el reino de los cielos. Somos salvos cuando buscamos la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y eso te lo dice la palabra. Y si no buscamos, si no nos esforzamos, si no somos obedientes y rechazamos todo esto, estamos siendo esos hombres de poca fe. Estamos siendo hombres de poca fe como Pedro, que pudo caminar, pero dudó y se hundió. Entonces, si dudamos, nos vamos a hundir como Pedro. Y no podemos dudar. No estamos en momentos para dudar. Estamos en momentos para buscar más intimidad con el Señor. Estamos en momentos para buscar esa intimidad con Dios. La santidad que provee la fe. Y con esa fe nos acercamos más al Señor. Pero si tú no tienes fe y tú eres de poca fe, ¿cómo te puedes acercar a esa santidad? ¿Cómo podemos acercarnos a una santidad que no proviene de la fe? Que estamos dudando. Una persona que duda en el poder del Señor, ¿a qué Dios está siguiendo? Porque el Dios que yo conozco, el Dios de Israel, es un Dios todopoderoso que todo lo puede. Él todo lo puede. Pero Él mira todo lo que ha hecho. Desde la creación, todo lo ha hecho. Y entonces la parte que te corresponde a ti, la parte que me corresponde a mí, no la quiero hacer, según porque ya Él la cumplió en el madero y ya yo no tengo que hacerla. Recordemos, Pablo dice que seamos imitadores de Él como Él del Señor, de Yeshua. Entonces, si somos imitadores de Él y ya Él hizo algo, ¿por qué entonces nosotros no lo imitamos y lo hacemos? Porque ya Él lo hizo. Porque muchos se agarran de esto. No, ya yo no hago esto porque ya Él lo hizo. Pero con más razón, si yo lo amo y Él lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Porque Él se bautizó sin necesidad de haberse bautizado, pero Él lo hizo para que nosotros, para ser un ejemplo para nosotros hacerlo. Y es necesario bautizarse. Entonces, sacamos de contexto todas las cosas. Sacamos de contexto las cosas. Entonces, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo vamos a prostituir tanto un evangelio
¿Cómo vamos a prostituir tanto la palabra del Señor y llevarlo a doctrinas erradas? ¿Cómo vamos a prostituir? Mira, la fe del Señor está como esas pobres mujeres que han sido víctimas de una violación. Y verdaderamente es sumamente triste, súper triste, de que el evangelio lo hayan pervertido tanto. De verdad, hoy en día me da mucha tristeza cuando veo este tipo de cosas. Un evangelio conformista, un evangelio libertino. El Señor nos da libertad, pero no confundas libertad con libertinaje. No, mi hermano, no. Porque preferimos hacer las cosas del mundo porque a la carne le agradan. Pero las cosas de Dios no se hacen con la carne, con los deseos carnales, no. Se hacen con esos deseos espirituales. Porque la comunión con Dios está entre el Espíritu y nosotros. O sea, es una comunión. El Señor nos habla por medio del Espíritu. Pero si nosotros queremos hacer las cosas que el Señor nos hable a nuestra carne, lamentablemente, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y a las personas les duele. A las personas les duele y buscan y buscan y buscan y buscan y se acomodan versículos sacados de contexto, que su texto y contexto no tiene nada que ver con lo que ellos están planteando. Solamente es un versículo que lo acomodaron porque sonó bonito y con eso se defienden. Porque eso hacen los religiosos. Abandonan la fe verdadera, pero toman lo que les conviene y lo acomodan, pero cuando leen el texto y el contexto se dan un golpe duro, porque la realidad de esa historia no tenía nada que ver con lo que ellos están planteando. Entonces, cuando usted vaya a leer algo y usted quiera agarrarse de eso, lea lo que decía anteriormente y lo que dice más abajo. Léaselo todo el contexto para saber si esa historia corresponde a lo que usted vaya a decir, porque hay muchas personas que están llevando un evangelio a media porque es lo que les interesa y lo que les conviene, pero no dan la otra parte de la realidad. Solamente muestran las cosas bonitas de la historia. Porque hay muchas veces de que dicen, no juzgarás, y solamente muestran donde no juzguen, pero se les olvida que también hay una parte donde el Señor también sí te manda a juzgar. ¿Por qué lo hacen? Porque abandonaron la fe y solamente están acomodando la historia a como a ellos les conviene. Y han dejado su fe verdadera, su amor en el Señor, para pervertirlo y adaptar a Dios a ellos y no adaptarse a Dios. Porque eso es lo que sucede hoy en día en el evangelio común, en las enseñanzas heredadas, en esas religiones donde hay de todo, y por eso cada una tras otras, una es la gran ramera y las demás son las rameritas, porque de ella salieron todas esas rameritas, con malas enseñanzas, malas doctrinas, evangelio pervertido, blasfemando directamente contra Dios con lo que dicen, contra lo que hacen. Y pobre de aquellas personas que blasfemen contra el Señor. Pobre de esas personas. En Lucas vamos a leer Lucas 8:22 al 25. Un día Yeshua subió a una barca con sus discípulos y casualmente los dos tienen que ver con el agua, ¿no? Un día Yeshua abordó una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Así lo hicieron. Mientras navegaban, Yeshua se quedó dormido, pero se desencadenó en el lago una tempestad con vientos, de tal manera que la barca se
inmundó y corrían peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Yeshua y le dijeron: Maestro, maestro, estamos por naufragar. Entonces Yeshua despertó, reprendió el viento y a las olas, y estos se sorprendieron, y todo quedó en calma. Yeshua les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Y ellos, temerosos y sorprendidos, se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas les ordena y lo obedecen? Estaban dudando allí, preguntándose: ¿quién es? ¿Quién es este? Dudando del Padre. Él tiene ese poder de controlar el viento, las aguas, la tierra, los animales, toda su creación, porque su poder es infinito. Su poder es grande. Su poder es maravilloso. Y aún así, nosotros, viendo todo ese poder, dudamos. Cuando tenemos esos problemas, esa tempestad en nuestras vidas, ese lago de problemas, dudamos porque pensamos que vamos a ahogarnos. Y nos volvemos locos gritando, de tal manera que de cierta forma despertamos al Señor, ¿no? Pero el Señor nos dice: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Si yo estoy aquí, no va a suceder nada, porque Él estaba en esa barca. Y si Él hubiese seguido dormido, aunque viniera un tsunami, ese barco no iba a hundirse, porque Él estaba allí. Pero fue necesario que todo eso sucediera para probar su fe. Pero eran hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Entonces, ¿será necesario, hermanos, que nosotros nos metamos más en comunión y oración con el Señor? Yo creo que sí. Será necesario de fortalecer, unificar, hacer esa comunión con el Señor. Es necesario. Es sumamente necesario hacerlo. Sumamente necesario. Pero no queremos hacer nada. Pero se nos olvida. Pero no queremos. Pero nos da flojera. Pero el Señor hoy te está diciendo: esfuérzate y sé valiente. El Señor hoy te está diciendo que busques esa manera para buscar de Él, porque si tú lo buscas, encuentra. Que busques esa intimidad con Él. Y si tienes alguna guerra, algún problema, confía en Dios, porque si Él está contigo, ¿quién contra ti? Rey de reyes y Señor de señores. Y Él no conoce derrota. Él es ese capitán de guerra que cuando dice a la batalla, es porque esa batalla es ganada. Es porque ese pueblo es destruido. Es porque esa nación es pisada. Porque Él, aunque haya un remanente pequeño de soldados, Él les da la fuerza, la valentía a esos soldados para que derrumben y acaben contra el enemigo, aunque ellos sean legiones de legiones de legiones. Entonces, hoy, mis hermanos, es el llamado de que usted decida de cuál de ese batallón quiere estar. En el batallón que le pertenece a nuestro Señor como Rey poderoso, líder, creador, salvador, o del batallón del enemigo, que aunque sean más, aunque sean muchos más, están vencidos. Porque la victoria no se ve en la cantidad. La victoria se ve en quién tiene el poder y el control.
Y tenemos la dicha de que estamos bajo el amparo del Omnipotente, de que Él tiene el poder, la gloria, tiene esa fuerza. Entonces, está en nosotros, en dónde queremos estar. Hay libre albedrío y usted puede decidir si quiere estar en el mal camino o en el camino correcto. Recordemos también que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y si usted quiere ser parte de ese remanente pequeño, esfuércese y sea valiente. Y no permita que esa fe decaiga. Porque si esa fe decae, si usted permite de que esa fe sea quitada, mis hermanos, lamentablemente Satanás se va a burlar como siempre lo ha hecho. Porque recuérdese, cada vez que usted duda se siente mal porque siente que alguien se está burlando de usted. Y quien se está burlando de usted es el mismo Satanás, porque sabe que le diste la victoria. Pero si usted resiste al enemigo, ese enemigo no va a poder ni burlarse de usted, ni va a tener control sobre usted, porque usted puso su control y su vida delante del Altísimo. Entonces, decidamos, mis hermanos, porque es necesario escoger, saber qué debemos hacer, a dónde debemos ir. No estamos en tiempos para desperdiciar las ocasiones, los momentos, no. Estamos en un tiempo para decidir si salvar nuestra vida o perderla. Porque va a llegar un momento muy pronto, antes de que usted se dé cuenta. Va a llegar un momento donde van a haber muertes, guerra, destrucción, persecución, hambruna. Muchos se van a entregar por hambre. Muchos se van a entregar para que sus hijos no mueran. Muchos se van a entregar por miedo a que sean matados. Pero el que persevere hasta el fin, dice el Señor en Mateo 24, ese será salvo. Y es necesario que todo esto ocurra. Y no sea parte, no permita ser parte, porque el Señor va a mandar un poder engañoso para el que no le recibió y el que no quiso creer en el momento ideal, ya no crea más, porque va a pensar que lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno. Pero usted me dirá, ¿pero por qué el Señor va a hacer esto? Sí, ya voy a entrar, mi hermana Rosita. Ya voy a salirme ya. ¿Por qué sucede esto? Porque ya el Señor se cansó. ¿Por qué va a mandar ese poder engañoso? Porque ya Él se cansó de que las personas sean tan tercas y siempre quieran tropezar con la misma piedra.